cómo preparamos al cliente, ¿cierto? ¿Verdad? Porque eso es una de las cosas que me parece muy importante en este proceso. Es clave. Antes de iniciarlo, cómo preparamos al cliente para explicarle qué puede y qué no puede hacer. Para mí, el error más grande es la precalificación, que se tiene que hacer con tiempo, y más la palabra que dije, el tiempo. Hay que entender que todos aquí estamos para ayudarte, pero como tú lo dijiste, es ese trabajo en equipo. Si tu cliente te colabora, tú vas en ese proceso mucho más fácil que de pronto el cliente que no da la documentación. Entendemos los tiempos de nuestros clientes también, que tienen sus trabajos, sus ocupaciones, sus reuniones, pero digamos que es algo importante. O sea, tú no estás comprando, no estás en un proceso de comprar cualquier producto pequeño, estás en un tema de financiamiento y estás invirtiendo tu dinero. A todos, bienvenidos. El día de hoy en este nuevo capítulo vamos a hablar un poquito de los errores que hemos notado a veces pasan en las transacciones que hacemos aquí en Key Capital. Kate, cuéntanos un poquito de unos errores comunes que crees que sería bueno que mencionemos y platiquemos a la gente el día de hoy. Bueno, uno de los errores que veo muy a menudo es cuando el cliente o el realtor inician un proceso de financiamiento o firman el contrato específicamente sin haber tenido una precalificación previa o sin tener claro cuáles son esos números de cuánto dinero deben traer a la mesa de cierre, cuánto debe ser su down payment, cómo se califica, y eso hace un poco más complejo el iniciar o los tiempos que se deben cumplir en todo un proceso o en la transacción. Porque una de las cosas más importantes que debemos tener tanto los realtors como nosotros claros es ese tema de las fechas. Right. ¿Cierto? Entonces, cuando tenemos claro el tema de las fechas de cierre, donde todos debemos cumplir y trabajar basados en esas fechas de cierre, y no se hizo una precalificación previa, digamos que ahí vamos perdiendo tiempo en saber cómo se estructura el préstamo y cómo preparamos al cliente, ¿cierto? ¿Verdad? Porque eso es una de las cosas que me parece muy importante en este proceso. Antes de iniciarlo, cómo preparamos al cliente para explicarle qué puede y qué no puede hacer. Exacto. Entonces yo creo que todo parte de aquí y de todo lo que sigue detrás de no haber hecho una precalificación y no estar bien asesorado desde un principio en todos los errores que se cometen en el proceso. Y yo creo que tú eres una de las más expertas y de las que más ve día a día todos esos errores en la parte de processing, que entra el crédito, o sea, entra el FAO, iniciamos un proceso y es durante ese proceso que empiezan a aparecer sorpresas que nos cortan el tiempo y que definitivamente nos hacen sufrir. Cuéntame una de esas sorpresas o de esos errores. Bueno, ya empezamos con lo de la precalificación, pero de eso que tú ves y dices, de verdad, ¿por qué me pasa eso cuando ya estoy en medio del proceso? No, y hago un comentario antes porque la verdad sí hemos notado muchas cosas que pasan, pero te quiero hacer una pregunta antes. ¿Qué tan fácil o qué tan rápido, yo diría mejor, uno puede obtener una precalificación con nosotros, tú crees? Para que estos errores no sigan repitiéndose al principio, sino tengan un guidance de, ok, si yo llamo hoy a Caterine, ¿qué tan rápido Caterine puede ser con una precalificación? ¿Por una llamada, por un Zoom, por un papel? Bueno, aquí puede ser tan rápido como inmediato, o sea, tan rápido como ya, de que llamo a Caterina o a cualquier persona del equipo y estoy sentada al lado con mi cliente en un developer o estoy viendo una propiedad específicamente y quiero precalificar a mi cliente o me quiero precalificar yo, la llamo, me hacen una serie de preguntas y con esas preguntas tú puedes tener la precalificación de inmediato o tan demorado como en qué información proveo a esta persona para que me puedan emitir una carta. Pero es súper rápido, es súper sencillo
y es clave en el proceso de comprar una propiedad y de obtener financiamiento. Right. Y a partir de ese momento empezamos a conocer la historia del cliente, ese escenario del cliente, y yo te empiezo a decir qué debes hacer, qué no debes hacer, qué debemos tener en cuanto a dineros, en cuanto a ingresos, en cuanto a estructura corporativa. O sea, son muchos temas involucrados que si lo sabes desde antes, después no se van a cometer los errores de los que venimos a hablar más hoy. Exactamente. Y ahí va entonces nuevamente mi pregunta. Cuéntame de esas sorpresas que tú conoces o esos errores en la parte de processing que dices, ¿por qué pasa esto en este momento? La verdad, el número uno para nosotros y creo que para todos los clientes de los realtors lo más importante son los tiempos, ¿verdad? Entonces, imagínate un banco, los que son los bancos Tier 1, como decimos aquí. Esos bancos toman 30 a 45 días para cerrar. Y si a mí me llega un préstamo al departamento de processing, que el contrato se firmó hace 20 días, pero tienes que cerrar en 10 días, con ese banco de opción uno no vas a poder llegar. Y no solo que el contrato llegue con ese poco límite de tiempo. Aquí hay que entender que el sistema americano de estos bancos, los tiempos funcionan muy diferente. Entonces, ¿qué puede pasar en ese proceso de los tiempos con el banco? Tú puedes someterlo, el banco puede tomar hasta 15 días para aprobarte el préstamo y cuando ya estés en la etapa de aprobación condicional, que los bancos la mayoría de veces te piden condiciones para limpiar, no podemos recibir condiciones un día antes del cierre. Porque ¿qué va a pasar con esto? Si llegan un día antes del cierre, no vas a llegar a tu fecha de cierre. El banco no va a poder a que nosotros lleguemos a firmar a esa fecha. Entonces, ¿qué va a pasar? El banco va a decir, necesito una extensión. ¿Ok? Entonces, esa extensión puede ser una semana, 2 días, 3 días, 4 días. Uno no sabe porque todo depende de qué tan rápido el cliente nos pueda dar la documentación a nosotros. Entonces, para mí, el error más grande es la precalificación que se tiene que hacer con tiempo y más la palabra que dije, el tiempo. Hay que entender que todos aquí estamos para ayudarte y si estamos para ayudarte, ayúdanos también a nosotros a que podamos conseguir que su préstamo llegue a la fecha de cierre que tienes por contrato. Sí, es que realmente esto es un trabajo en equipo. Exacto. Un trabajo en equipo que involucra el equipo de Q Capital, involucra al cliente, involucra al realtor, involucra a la compañía de título, involucra a muchas, digamos, personas en diferentes ámbitos que están en una misma transacción. Entonces nosotros aquí trabajamos para nuestros clientes, Exacto. pero como tú lo dijiste, es ese trabajo en equipo. Si tu cliente te colabora, tú vas en ese proceso mucho más fácil que de pronto el cliente que no da la documentación. Entendemos los tiempos de nuestros clientes también, que tienen sus trabajos, sus ocupaciones, sus reuniones, pero digamos que es algo importante. O sea, tú no estás comprando, no estás en un proceso de comprar cualquier producto pequeño, estás en un tema de financiamiento y estás invirtiendo tu dinero en comprar una propiedad. Entonces es una de las cosas que yo siempre digo es démosle la importancia a lo que estamos haciendo todos los que estamos involucrados en esta transacción. Y otra pregunta o otro de los errores que yo noto es en cuanto a los dineros, ¿cierto? Porque aquí para obtener, digamos, los mejores términos, vamos a necesitar que los dineros que vamos o que están involucrados en la transacción estén en una cuenta, que los podamos ver o que los podamos demostrar desde un principio. ¿Qué o cuáles son los errores que comete un inversionista o alguien que está comprando su propiedad con los dineros? Que yo creo que son varios. ¿Con cuál puedo empezar? A ver, un ejemplo. Digamos que el que está aplicando para la transacción es Caterine, ¿ok? Y Caterine me dice, sí, yo acabo de hacer un depósito de $50,000 a mi cuenta de Estados Unidos. Perfecto. Yo necesito mostrar al banco de qué cuenta tuya salió esos $50,000. Pero Caterina me contesta, no, mi suegra me regaló el dinero. Ajá. Ok,
la suegra, desafortunadamente, no está en el préstamo contigo. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar aquí? El banco, la única manera que puede aceptar fondos, y esto va dependiendo la estructura de cómo estructuramos el préstamo, que va a lo que hablamos al principio de la precalificación y entender el FAO. Porque hay algunos bancos que aceptan el tema de regalos. Entonces, en este caso, la suegra te dio un regalo. Pero si estás con un banco que te dice, yo no puedo aceptar regalos, tienes que verificarme de dónde vino estos 50,000 que tú los tienes o salieron de tus cuentas o se lo tienes que regresar a la suegra y tú reemplazarlos. Exacto. O por ejemplo, ahí está, te voy a dar otro caso. Yo soy colombiana, Ajá. tengo mi primo o mi hermano que vive en Estados Unidos. Yo estoy comprando esta propiedad, pero no tengo el dinero del depósito en este momento en mi cuenta bancaria. Entonces le pido el favor a mi primo, a mi hermano, al que vive en Estados Unidos, que me haga la transferencia del depósito al escrow account, o sea, donde debo enviar el depósito, y yo luego lo doy en efectivo o se lo doy aquí en Colombia en una cuenta bancaria de aquí de él y ya cruzamos las cuentas. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué debemos hacer? Bueno, el primo está bien, y eso es normal que yo he visto, como dices, que a veces hay clientes aquí que tienen los primos o los tíos o los hermanos, tienen las cuentas en los Estados Unidos y nuestro cliente no. Entonces, si mostramos que el primo dio el dinero a la compañía de título y tú, el cliente de tus cuentas, le diste el dinero de cuenta a cuenta, como cruzando cuentas, como dijiste, mostrando que esos 50,000 que dio tu primo, tú se los pagaste después o antes, el banco te va a aceptar eso. Porque ya está mostrando, como se dice aquí, un paper trail, un rastreo de papeleo, mostrando que tú, en el final del día, diste el dinero para ese depósito de la transacción. ¿Se puede hacer? Sí, pero hay que hacerlo la manera estructurada correcta para que el banco lo pueda ver que en el final del día tú eres el dueño o el de que dio el depósito. Porque si lo haces de la otra manera, como mencionaste, de que el primo dio el dinero y yo después le di el efectivo, ya no hay rastreo ahí de papeleo que los 50,000 vinieron de mi cliente. Sí, con el cash no puede haber trazabilidad y podemos demostrar en papel el dinero de dónde vino. Y eso es muy importante para todos los clientes, el hecho de saberlo desde un principio para organizarse financieramente en los movimientos de dinero. Sabemos que de pronto aquí va a haber temas de transferencias, tasas de cambio, que si lo prevén, o sea, si se preparan antes de, todo puede ser mucho más sencillo, mucho más fluido y va a ser un proceso más fácil. Correcto. Pero si entramos en proceso y nos damos cuenta de todos estos movimientos, hay que mostrar una trazabilidad y hay veces se vuelve muy tedioso para el cliente, que nos ha pasado, que hay veces nosotros decimos, el proceso es muy sencillo, que es sencillo, es estos documentos nada más los que mostramos, pero cuando nos damos cuenta y abrimos pues como el libro del cliente y nos damos cuenta de todos estos movimientos de dinero, ahí es donde empezamos, tenemos que mostrar este estado bancario, tenemos que mostrar esto otro, tenemos que mostrar esto otro, entonces siempre es importante saberlo todo desde un principio para saber cómo movernos en el proceso, ¿cierto? Y otra cosa, y quiero que me comentes y me hables un poquito de eso, es cuando ya estamos en contrato, ¿qué puede y qué no puede hacer el cliente o cuando ya está en proceso, que también nos ha pasado bastante durante ese proceso en cuanto a otras propiedades o crédito? Y eso también aplica mucho para el doméstico. También, es verdad. Aquí reciente nos pasó un caso que nuestro cliente ya estábamos casi listos para pasarlo al departamento de cierre para poder cerrar. Y cuando le pedimos los estados bancarios actualizados para que mostremos lo que necesitamos para el cierre y las reservas, el cliente muestra que ya no tenía más los fondos. Entonces cuando llegamos y preguntamos, digo, bueno, señor, ¿y qué pasó con los fondos que íbamos a usar para la transacción? Ah, es
que me salió un negocio en Colombia y tenía que aprovechar el momento y saqué los fondos de la cuenta bancaria. Obviamente es un problema bueno en el sentido que bien por el cliente que sacó ese negocio nuevo, pero lo que pasa ahora es que ahora estás afectando tu estatus financiero, entre comillas, con el banco. Porque si ahora mostramos que no tiene los fondos para la transacción, el préstamo no se va a cerrar y pueden hasta suspender o cancelar tu transacción por no poder mostrar esos dineros que necesitamos, porque muestra que no tiene los fondos para el préstamo. Claro. Entonces, lo que pudimos lograr, va de vuelta al tema de cómo manejar la conversación o la guía de los clientes, es que él después, más poquito empezamos a hablar. Él decía, bueno, sí, yo tengo otras cuentas, tengo una cuenta de pensión, tengo una cuenta de mi compañía en Colombia, tengo otras cuentas que puedo utilizar, que no nos mostró al principio. Y es que el cliente pensó en su mente que, o no entendió bien de seguro cómo se le explicó, que solo podía utilizar cuentas a nombre personal o de la LLC o de su compañía que tiene en Colombia, no de otras compañías, no de cuenta de pensión, no de un CD, nada. Entonces, gracias a Dios pudimos arreglarlo, ya pudimos mostrar otra vez los dineros y con eso pudimos pasar el préstamo al departamento de cierre. Que incluso yo digo también que eso es uno de los beneficios de asesorarse y de trabajar con compañías como Q Capital. ¿Por qué? Porque cuando algo de pronto no va bien en un proceso porque nos aparece, digamos, este tipo de situaciones, nosotros tenemos diferentes opciones bancarias, o sea, un plan A, plan B, plan C, Right. para brincar, pues, o irnos de un proceso o de un término o de un crédito a otro. Entonces, en este caso, el cliente de pronto ya no tiene esos fondos. Hay algo también muy importante que es el tema de las reservas, que muchos clientes no lo entienden por qué y cuánto es el monto de reservas que tengo que mostrar, pero entonces si en algún momento quedaron sin el dinero. O otro ejemplo, o se compran un carro. O firman otro contrato durante el proceso, pues afecta el tema de la calificación. Entonces ahí tenemos que de pronto saltar a otra opción financiera donde con esas nuevas condiciones se puede ajustar. ¿Qué pasa aquí? Es el tema del tiempo. Obviamente tenemos que cumplir y detectarlo a tiempo para poder saltar de un programa a otro. Pero es una de las cosas que yo digo, plan B o opción financiera siempre vamos a tener. Lo único es que va a variar de una a otra. Exactamente. ¿Cierto? Y cuéntame, porque incluso yo también vi hace unas semanas que tuvimos el caso de que un cliente doméstico también estaba súper listo ya para cerrar y se había comprado un Ferrari. ¿Dónde está mi Ferrari? ¿Cómo te afectó ese proceso? La manera que afectó, y aquí es un tema diferente, lo que hablamos del dinero, ahora va el tema de la calificación, que es el DTI. El banco analiza tu ingreso con una calculación del Debt to Income Ratio, se llama. Entonces, básicamente, aunque digamos que el cliente gana $25,000, no se usa todos los $25,000 para calificar, entre comillas, se usan los 25, pero tiene hasta un cupo de 40% de todos los gastos que tienes con tu ingreso para poder calificar. Entonces, ¿qué pasó con este cliente? El cliente sacó el Ferrari y el DTI subió a 53%. Claro, porque era un pago mensual adicional que no se tenía en cuenta al principio. Correcto. Entonces, cuando se calificó, ya el banco hizo el quality control al final, encontraron el Ferrari, entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Lo bueno es que el otro carro tenía otros 2 carros. Lo que hizo con esos 2 carros, los entregó para sacar también el Ferrari. Entonces los vendió, se canceló esa hipoteca de los carros, pim, pim, sacó el Ferrari. Quitando esos 2 pagos mensuales que tenía de carros, porque el banco estaba tomando en cuenta como que si aún él tenía los 2 carros más el Ferrari, porque el credit report no se había actualizado, porque era muy recién, pudimos sacar esto y podemos regresar a un menos de 40% de Debt to Income Ratio. Entonces, el cliente pudo cerrar felizmente con su Ferrari todo adicional,
Pero este es un punto muy importante que mencionas, porque si el banco llega a enterarse o déjenos saber que estás planeando o comprar un carro o una casa, o a lo menos sacar una línea de crédito adicional, por ejemplo, de un personal loan, tenemos que saber esa información, porque si llega a enterarse el banco hay que saber cómo estructurarlo correctamente con ellos o asegurarnos que el debt to income ratio aún está para los números que necesitamos. Ujú, exacto. Y yo creo que uno de los temas más importantes aquí es, voy a comprar el Ferrari, Ujú, déjame, yo llamo a Jackie o llamo a Q Capital, ¿qué implicaciones tiene tener el Ferrari? ujú. Voy a firmar otro contrato antes de hacerlo, si ya estás en proceso, pues obviamente. Déjame, yo llamo a ver qué tanto me afecta. Y eso era algo de lo que mencionábamos al principio. Nosotros lo que queremos es llevar al cliente de principio a fin, darle el servicio, pero si nosotros no estamos informados al 100% de todo lo que pasa, del perfil del cliente, de cómo es tu estatus migratorio, si estás casado, si no estás casado, si puedes viajar, si no puedes viajar, cuál es tu trabajo, qué facilidad tienes, cómo entra tu dinero, cómo son los movimientos de las cuentas bancarias, todo va a ir tomando un poquito más de tiempo si no lo sabemos desde un principio. Tenemos que saber la información para poder guiarlos, y no piensen que porque van a decirnos, no, mira Jackie, mira Kate, yo quiero comprar esta casa, quiero comprar este carro, vamos a ir corriendo a decirle al banco. No, al contrario, aquí estamos nosotras o todo el equipo de Capio para escucharlos, guiarlos, dejarles saber cuáles son las mejores rutas de poder llevar tu proceso de crédito ahora con estos planes nuevos que quisieras hacer en tu vida. Entonces yo creo que este capítulo, pues hablamos mucho del tema de el guidance que podemos dar aquí en Q Capital, la información que es importante, cómo y los errores que podríamos evitar Eso, si hacer una llamadita rapidita a nosotras o a cualquiera de nuestro equipo que les pueda ayudar a hacer este proceso. súper. Gracias, mi Jackie, otra vez por este tiempo y nos vemos en el próximo. Thank you.